Hola a todos, el objetivo de la clase de hoy es comprender y aplicar conceptos de subconjunto. Como vimos en la clase pasada, vimos la primera relación de conjunto que era de pertenencia, y en la clase de hoy entonces nos toca ver lo que es inclusión. Entonces, aquí se trabaja con lo que es el término de subconjunto y de que no es subconjunto. Entonces, para comenzar un poco a comprenderlo, se dice que un conjunto está incluido en otro conjunto si todos los elementos de dicho conjunto también son elementos del otro conjunto. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Tenemos el conjunto A, que es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El conjunto B es el 2, el 3 y solamente el 4. Entonces, se dice que B está incluido en A porque todos los elementos de B también son elementos de A. Visto en un diagrama de Venn, tenemos acá entonces A, y como B tiene elementos en A, entonces B está incluido en el conjunto de A. Entonces me quedaría acá el 2, el 3 y el 4, y como en A también está el 2, el 3 y el 4, por acá, por fuerita de ese conjunto, escribimos entonces el 5 y el 6. Entonces, dicho de una forma mucho más formal, dice que un conjunto es subconjunto de otro si todos los elementos pertenecen a él. Este tipo de expresión entonces se denota con el símbolo de subconjunto y ese mismo símbolo pero con un slash que es de no es subconjunto. No es subconjunto. Entonces, acá nosotros podemos decir, viendo este mismo diagrama o la representación por extensión, podemos decir que B es subconjunto de A. ¿Por qué? Porque todos los elementos que son de B están en A. ¿Sí? O todos los elementos que están en B pertenecen también al conjunto A. Pero no podemos decir, por ejemplo, no podemos decir que A es subconjunto de B. Eso estaría malo. ¿Por qué? Porque no todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. La forma correcta sería que A no es subconjunto de B. Ahí entonces utilizo el símbolo de subconjunto y de no es subconjunto. Veamos algunos ejemplos. Vamos a considerar los mismos de la guía para ir explicándolo. Entonces, el primero, acá hay un rectángulo del conjunto B y dentro de ese hay otro que es del conjunto A. Acá está el 4, el 5, el 1, el 2 y el 3. Entonces, aquí, ¿qué puedo decir yo? Puedo decir que el B es el conjunto que tiene a todos los otros elementos incluidos. Es decir, si lo escribimos por extensión, me quedaría que B tiene como elemento al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Independiente de los valores o del conjunto que esté dentro del conjunto B, el conjunto A tiene los elementos solo los que están acá, dentro de este rectángulo. Entonces en A solamente sería el 1, el 2 y el 3. Entonces podemos decir que A es subconjunto de B. ¿Por qué? Porque los elementos que tiene el conjunto A también son elementos del conjunto B. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos decir, por ejemplo, que B no es subconjunto de A. ¿Por qué no es subconjunto de A? Porque todos los elementos que están en B no están en A, porque faltaría el 4 y el 5. Así que esas dos expresiones podemos indicar.
Veamos entonces otro tipo de ejemplo, que está también ahí en la guía de ejercicios. El segundo diagrama, que era de la forma, acá está D, acá está E, por aquí está un rectángulo, que es el conjunto A, conjunto B, y ahí está el conjunto C. Entonces, acá, recordemos, para que sea subconjunto, por ejemplo, B de A, todos los elementos del conjunto B tienen que ser elementos del conjunto A. Todos los elementos, no algunos, todos. Entonces, acá podemos decir que E es subconjunto de D, porque todos los elementos de E están en el conjunto D, en este más grandecito. ¿Qué podemos decir también? Podemos decir que B es subconjunto de A, porque todos los elementos de B están dentro del conjunto A. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos decir también que C no es subconjunto de D, porque todos los elementos de C no son elementos de D, no comparten los mismos elementos. Y que también podemos decir, por ejemplo, es que B no es subconjunto, por ejemplo, de E, porque no comparten los mismos elementos. Es algunas expresiones que podemos considerar. También podemos considerar que E no es subconjunto, por ejemplo, de C, o que E no es subconjunto de A, y así sucesivamente. Lo que importa es que para entender este concepto de subconjunto y que no es subconjunto, es que todos los elementos tienen que ser parte del otro conjunto. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces acá tenemos que el conjunto A es casa, pelota, escoba, lápiz. El conjunto B es pelota, escoba. Y el conjunto C es lápiz, casa. Entonces, si lo dibujamos como diagrama, nos damos cuenta que el conjunto A es el conjunto mayor, el que contiene casi todos los elementos. Entonces lo vamos a dibujar mucho más grandecitos en un diagrama de B. Entonces tengo por acá, vamos a hacer otro color. Tengo por acá pelota, escoba, que corresponden al conjunto B. Y por acá tengo al lápiz, casa, que sería entonces C. Entonces acá podemos también considerar el contenido anterior de la clase pasada. Primero vamos a hacer con subconjuntos. Entonces podemos decir que B es subconjunto de A, C es subconjunto de A, B no es subconjunto de C, y ahí también al revés, y también A no es subconjunto de B y A no es subconjunto de C. Son algunas interpretaciones que podemos hacer. ¿Por qué? Porque no todos los elementos de A están en el conjunto B y no todos los elementos de A están en el conjunto C. ¿Qué también podemos hacer? Recordando las clases anteriores, podemos decir que la pelota pertenece a B y la pelota no pertenece a C. O también la casa pertenece a A y la casa también pertenece a C. Entonces, a partir de este mismo diagrama podemos sacar distintos tipos de
interpretaciones de subconjunto y también de pertenencia. Por eso es importante considerar escribirlo por extensión para ir separando los valores de cada uno de los conjuntos o, de otra forma, los elementos que tiene cada uno de los conjuntos. Vamos al último ejemplo, que sería el número 2. Entonces el 1 es el 2. Tenemos el conjunto X, que es el 2, 4, 6, 8, 10. El conjunto Y, que es el 2, el 4 y el 6. Y el conjunto Z, que es solamente el 10. Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? Puedo decir que Y es subconjunto de X, porque todos los elementos de Y están en el conjunto X. ¿Qué también puedo decir? Puedo decir que Z es subconjunto de X, porque el único elemento que tiene Z es también el elemento del conjunto X. ¿Qué puedo decir también? Puedo decir que X no es subconjunto de Y que X no es subconjunto de Z, porque no todos los elementos de X están en Y o están en Z. Entonces es importante identificar que, recordar, esto es subconjunto y ese símbolo con slash no es subconjunto. Entonces recordar que todos los elementos tienen que ser parte del conjunto para que sea subconjunto de otro, ¿sí? Como recomendación, entonces siempre escríbalo por extensión para poder identificar cada uno de los elementos. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, sabe que puede escribirme a través de la plataforma o a mi correo electrónico. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.